Buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias. Hoy, 19 de febrero de 2025, el globo pinchado de las pensiones en México. En México existen algo así como 4 millones de trabajadores al servicio del Estado, quienes juntos aportan millones y millones de pesos al año mediante cuotas que van a la reserva de sus ahorros para el futuro, al término de 30 años de servicio al Estado mexicano. Casi un tercio de sus vidas, al menos hoy, que la expectativa de vida ha aumentado debido a la calidad de vida de las generaciones en la actualidad. En México, la población está atravesando un proceso de envejecimiento demográfico definido como el incremento gradual en la proporción de personas de 60 años y más con respecto a la población total, aunque la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que se considera adulto mayor a quienes tienen 60 años o más. El acceso a la mayoría de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, comienza a partir de los 65 años. Por lo tanto, el análisis del crecimiento poblacional y el gasto público en pensiones se centra en el grupo de edad de 65 años y más. Existe una iniciativa de reforma de un legislador del PT que pretende bajar la edad para poder pensionarse de los 65 a los 60 años, pero no los años de servicio. Y de manera particular, me parece que está encaminada al sector docente del país, quienes en muchas de las ocasiones en el pasado accedían a la escuela normal de maestros inmediatamente después de la escuela secundaria, sin que de manera obligada tuvieran que estudiar un bachillerato para poder ser maestros en México. Y eso, de alguna forma, engrosó en el Estado mexicano la cantidad de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. En 2020, la población de 65 años o más ascendió a más de 9 millones y medio de personas, representando el 7.7% de la población total. Sin embargo, las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para 2050 se espera que haya más de 24 millones de personas de 65 años o más, lo que constituirá el 16.5% de la población total. Esto implica más del doble de la proporción registrada en 2020 en un lapso de apenas 30 años. En resumen, es necesario abordar los retos demográficos y el gasto público en el sistema de pensiones en México, proponiendo reformas y estrategias específicas para mejorar la sostenibilidad financiera y garantizar una distribución más equitativa de los recursos mediante sistemas y valores de inversión o actuariales con los que hoy claramente no cuenta el Estado mexicano y menos atendiendo al modelo económico proteccionista que día a día va en aumento. Uno de los mayores retos en el futuro económico y social de nuestro país son las pensiones. El panorama no es nada halagador. El grupo de personas mayores de 65 años como proporción de la fuerza laboral que crecerá rápidamente, la débil recaudación fiscal en los tres órdenes de gobierno y la falta de objetividad en el diseño de los diversos esquemas pensionarios son factores que inciden en el colapso inminente de un sistema pensionario a futuro y las reservas de los trabajadores por décadas. Dichos factores, entre otros, vuelven el tema pensionario una bomba de tiempo. De hecho, ya son una carga económica en el presupuesto de egresos casi del 16% y en muchos de los casos, lo peor es que ni siquiera alcanzan los montos de las pensiones para una vida digna en la vejez de cada trabajador o trabajador en México. Actualmente existen tres grandes bloques de pensiones, que entre ellos no son propiamente un gran sistema armonizado. Uno es el sistema tradicional llamado de beneficio definido, que consiste en recibir una pensión en función de las semanas cotizadas, la edad y las contribuciones del trabajador o trabajadora. El otro es el sistema de cuentas individuales de contribución definida que le permite a la persona trabajadora una pensión vitalicia si cumple ciertos requisitos o retirar el monto de sus ahorros en el momento de su retiro. Y el último es una lista de muchos esquemas de pensiones muy variados, Pemex, CFE, IMSS, las Fuerzas Armadas, universidades públicas, bancos, gobiernos estatales y municipales y pensiones universales. Y permítame detenerme un poco para hablar de la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de aquel paquete de iniciativas de reforma constitucionales del 5 de febrero del año pasado, en el que pretendían que las pensiones del IMSS y del ISSSTE fueran del 100% del salario que tendría justo antes de jubilarse. No cabe duda que garantizar pensiones suficientes para la población jubilada debe ser una prioridad del gobierno, ya que así reduce la pobreza en la vejez, contribuye a la estabilidad social y disminuye la carga sobre los sistemas de asistencia social. Sin embargo, una estrategia mal diseñada para incrementar el pago de pensiones puede afectar, decíamos, la sostenibilidad financiera del gobierno, sin olvidar la calidad de los servicios de salud a esta población que, como decíamos, cada día crece en la expectativa de vida. Y hay que señalarlo de manera clara. Los servicios de salud hoy en día en México no están preparados para atender de manera particular o especial a la derechohabiencia en la vejez. No hay especialistas en el tema suficientes para atender necesidades de salud específicas, además de riesgo de tener que aumentar la carga fiscal para generaciones futuras y limitar los recursos disponibles para otros gastos prioritarios como seguridad y educación. Mucho tendrá que trabajar el gobierno federal
en concordancia con los gobiernos municipales y aquellas instituciones que otorgan pensiones para, como decíamos, armonizar una pensión en virtud de la búsqueda constante de la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos en el futuro y sobre todo en la vejez inminente, a la que todos aspiramos a llegar en condiciones óptimas de salud, de desarrollo y sobre todo con pensiones justas y mejor equilibradas. Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.